Yo no sé nada de vosotros, espero que estéis bien. Yo aquí sigo en la barriada Arunda, donde la buena gente abunda, y tenemos que darle un poquito a geografía. Así que vamos a ver los planos urbanos, que es el último tema que nos queda, y vamos a ver uno muy conocido. Entonces vamos a hacer un viajecito, porque desde el cielo nada más que se ven dos cosas, la muralla china y Sevilla. Qué arte, hijo. Entonces, esto de los planos urbanos es una cosa complicadilla. Y no verla en clase es más complicado todavía. Y a ver, es lo que nos ha tocado vivir con el copy este. Yo conozco al copy, que es el que pone las cervecitas allí en el Anunnaki, pero el copy este no me ha gustado nada. Lo primero que tenemos que averiguar de una ciudad son las distintas partes que tiene, es decir, la evolución histórica que va a tener el plano. Nosotros nos vamos a centrar en Sevilla y hay que hacerlo ordenado. El primer orden que hay que hacer es ver cómo es el plano. Si es un plano que no está ordenado o si es un plano disperso. Entonces, se aprecia muy bien como aquí en los alrededores es un plano ordenado, una retícula ortogonal, y como en el centro no hay regularidad ninguna, es un plano totalmente irregular. Aún así hay muchísimas zonas dentro del centro de Sevilla. Estas ciudades lo que tienen es que están limitadas, primero, por un río, que es el río Guadalquivir que tenemos aquí, y por otra parte, por esta que es la Ronda Capuchino, que llega hasta aquí, hasta la fábrica de tabaco, que era la muralla antigua, la almohade. Pero vámonos de atrás para adelante. Vamos a ver la evolución histórica de Sevilla de atrás para adelante. Sevilla tiene un crecimiento en abanico precisamente por el río. Como el río no permite que Sevilla crezca hacia este lado, pues tiene que crecer hacia este de aquí, que ya veis que es enorme. Ahora bien, también aparece Triana, que ya sabéis que Sevilla son dos, Sevilla o Triana. Como buen trianero te tienes que santiguar aquí en el puente, en el mecherito, cuando tú sales. Pero eso, bueno, son anécdotas ya típicas de la ciudad. Vamos a comentar primero dónde nace Sevilla. Sevilla nace aquí, en la placita de la Alfalfa. Y bueno, hay pueblos prerromanos, pero el que persiste es el ordenamiento romano, que como habéis visto en los apuntes, es un tipo de ordenamiento ortogonal, que viene ya de la Grecia clásica. Entonces, la Plaza de la Alfalfa, que en esta callecita, cuando seáis estudiante, ya me contaréis, es donde estaba el foro. Es decir, donde se encontraba el centro de la ciudad, la zona más importante de la ciudad romana. De ahí se expandía con un cardo, que es en norte-sur, y un decumano. Esto sería durante la época republicana. De hecho, aquí se aprecia bastante bien cómo se limita la ciudad, por aquí por donde estoy pasando el ratón, porque tiene el mismo planteamiento que una fortificación militar romana. Eso está claro, ¿no? Irle dando play y pause al vídeo y pillando bien el loro. Sufre una pequeña ampliación ya en la época imperial, que como se aprecia aquí, ya es bastante más grande la ciudad. Aún así, luego ya vamos a ver como en la época musulmana, pues el ordenamiento se convierte en algo muchísimo más disperso. Porque la época medieval, a diferencia de la época romana, se caracteriza porque no tiene un planteamiento. Entonces todo se va a volver muy loco. No va a tener ninguna trama, ningún viario ordenado. Van a ser todo callejones y callejuelas muy al estilo de los musulmanes. Ahora, la Sevilla Almohade, que es la que nos importa. Esa se va a expandir a lo largo del eje que hemos dicho de la Ronda Capuchino, que es por donde iría la muralla. Por aquí, esto serían los Reales Alcázares. Como veis aquí, esta curva de 90 grados no es normal. Ya explicaremos por qué un poquito más adelante. Y siempre bordeando al río, que ya sabéis que de los pocos ríos navegables en la península ibérica, que bueno, es un genitor urbi. La ciudad nace porque tiene un río al lado.
Vale, eso en cuanto a lo musulmán. Ya veis como el planeamiento respeta un poco lo romano, pero luego ya se va a dispersar y dice, ostras, ¿y este hueco tan enorme que hay por aquí, que no tiene conjuntos habitacionales? Pues, y con este lago aquí, esto de aquí no es una elevación, sino es un hundimiento. Esto de aquí sería donde os vais de fiestuki. Aquí donde estaría el lago, que es básicamente la Alameda. Eso, como veis, ya está desecado. De hecho, cuando diseñaron la Plaza Nueva, aquí están las Torres de Hércules, los kebabs que andan por aquí, para cuando se va un poquito ciego, la Casa de la Sirena, lo de la Sirena, pues siguió como si fuese las ondas del agua, por eso no tiene una superficie plana, porque asemeja a eso, el lago que se concentraba ahí. Y aquí vemos cómo el viario se ordena. Esto porque este viario es nuevo del Renacimiento. En la época musulmana, toda esta zona de aquí eran huertas. Entonces ya tenemos tres fases. Una que se va a ir a la antigua Roma, que hemos dicho que es la de la Plaza de la Alfalfa, esta que tenemos aquí. La musulmana, que sería la muralla con el ordenamiento caótico, con el plano irregular. Y cómo se ordena ya en fases posteriores, sobre todo en la época moderna, cuando estas huertas que estaban intramuros se ordenan. Ahora bien, lo que realmente es renacentista de la ciudad de Sevilla es esta zona que está al lado de la catedral. Ya sabéis que Santa María de la Sede, que es la catedral de Sevilla, empieza a construirse en 1402 y tarda un montón de años. Más que nada porque el cimborrio que iría aquí se cae, hasta en 3 ocasiones. Aquí donde estaría el giraldillo y donde se centran el ordenamiento de las construcciones. Pues en parte los reales alcázares, que los tenemos aquí con los jardines, que están también perimetrados, amurallados. En el Archivo de India, que es una obra de Juan de Herrera. Veis como todo es mucho más diáfano, aunque eso también se produce porque se derriba en el siglo XIX ya y principio del XX muchísimas casas que había aquí en la Avenida de la Constitución. Y también es del Renacimiento esta zona de la Arena, con la fábrica de monedas, que la tenemos más o menos, no me acuerdo dónde estaba, la fábrica de monedas. Pero bueno, tenemos aquí también los astilleros. Estos eran para construir la Armada de Castilla. Y luego ya el Teatro Maestranza y la Plaza de Toros, que como veis no es circular, de las poquitas que no son circulares, porque se tiene que adaptar al terreno, que son del barroco. Bien, ahora, está la Sevilla a mediados del siglo XVI, que son las actuaciones que se van haciendo, cómo se amplía aquí la muralla que va hacia, que encierra los reales alcázares, y cómo el barrio de San Lorenzo y San Vicente, que eran las huertas, también se ordena. ¿Cómo es Sevilla en la época de los descubrimientos? Pues lo que más importa es el puerto y el arenal, que era donde se construían los barcos y donde llegaban las mercancías de Nuevo Mundo. Esto es una vista desde Triana, ¿de acuerdo? Aquí están las actuaciones que se hacen sobre el Alcázar y en el siglo XVIII ya se va a construir la Real Fábrica de Tabaco. Bien, es el embarcadero del Cristina, que se ordena también en el siglo XVIII. Aquí está la Torre del Oro. Estos son vistas de cómo sería la ciudad en aquel momento. Y empezamos con el periodo de la industrialización. En la industrialización se caracteriza porque se va a saltar el espacio natural del amurallamiento y van a empezar
espacios industriales, como es por ejemplo aquí la Torre de los Perdigones, y va a sufrir, aquí está el Hospital de las Cinco Llagas, que es la sede del Parlamento de Andalucía, la Basílica de la Macarena está aquí, y van a aparecer, primero, bueno, cosas características del periodo de la industrialización. Primero el tren, que va a llegar aquí hasta la estación. Este tren iba hacia Córdoba. Y si os dais cuenta, Torneo va a ser lo que encorsete a la ciudad junto a la muralla. Y luego también aparecería San Bernardo, que tenemos que seguir un poquito aquí, la vía del tren, que la tenemos aquí. Entonces todo eso va a cerrar por completo la ciudad. Hasta aquí, en el siglo XIX, sería la zona del ensanchamiento industrial. Así es como quedaría el plano de Sevilla en 1860. Hay pequeñas zonas industriales que están más ordenadas y el tren que va a cerrar o va a delimitar o coartar el crecimiento de la ciudad. Se hacen mejoras en el puerto y en la navegabilidad. Y aquí se aprecia claramente cómo la ciudad de Sevilla se ve totalmente cerrada por las vías del tren. Eso va a ser un problema y va a costar bastante caro porque se van a tener que soterrar las vías. Esta es la pinta que tenía Sevilla. Esto no hace tanto tiempo que era así. Este es el puente de Triana, el de Isabel II, y aquí se aprecia pues cómo las vías del tren van a tomar el rumbo hacia Torneo. Aquí se ve ya una alameda, que es muy típica del siglo XIX. Esta era la configuración que tenía la Arenal. Siempre las vías del tren cerrando el paso hacia Sevilla. Y aquí es cuando empiezan los problemas, porque como no está canalizado el río, se inunda. Esta grúa está muy chula, está puesta en la Capitanía General y si queréis a verla, chulísima, enorme, de las primeras grúas industriales que se traen a España. Ahora bien, ¿qué cambios hay en el primer tercio del siglo XX? Pues un crecimiento demográfico urbano, ya lo hemos estudiado en demografía, aumenta la salubridad y la higiene, entonces la gente también con la industrialización empieza a tener más hijos. Hay fracasos en los ensanches planificados, se le va un poquito las manos, eso lo veremos poquito a poco. Pero lo que nos importa es el ensanche burgués que va a coincidir con la exposición iberoamericana del 29. Entonces, eso básicamente sería esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí, que tenéis aquí, desde la Plaza de España hasta el Estadio del Betis, ole, va a ser el ensanche burgués que se plantea para la exposición del 29. Si os dais cuenta, se reconoce muy bien porque tiene un color más verdecito. Ahí tenemos el trazado definitivo que va a tener la Avenida de la Constitución, que también se arregla y se remodela. Veis que es muy recta en un plano tan irregular. Es muy recta, esto porque había aquí un montón de casas que las derribaron y dejaron un viario grande. Arreglan también un poquito la Plaza de San Francisco y la Plaza Nueva. Esto de aquí era un convento, ya lo sabéis. Este es el ayuntamiento, 1527. Aquí es donde se ve el planteamiento. Aníbal González influye mucho en estas obras, ya lo sabéis. Y este es el plano de actuación de la Expo, con los distintos pabellones, que es una avenida muy grande, y los puentes. Ahora bien, de los 50 hasta los 90, Sevilla se va a ver encorsetada por el tren.
y se van a producir los ensanches en abanico siempre, las ampliaciones alrededor de lo que ya estaba hecho. Entonces aparecen Bani, todos esos barrios. Y por último, los años 90. Los años 90 ya se ven los polígonos industriales por aquí. ¿Veis cómo cambia el color? Ese que habla mucho de los polígonos, de los usos del suelo. Pero primero quiero que reconozcáis cómo es una ciudad, las partes de una ciudad. Sevilla Este, que ya veis que tiene otro tipo de planteamiento, tiene muchas zonas jardinadas, lo cual ayuda también a la higiene. Esta zona de aquí sería de 50 a los 90. ¿Y qué es lo que pasa? Para que crezca la ciudad, y sobre todo con la llegada de la Expo, que es esta zona de aquí, la isla de la Cartuja, se necesita que los trenes desaparezcan de la zona en la que están puestas. Entonces, el tren va a irse de aquí, de la estación de Córdoba. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se hace la estación de alta velocidad de Santa Justa y tenemos un problema. Si va para Madrid, la dirección no pasa nada, porque está el terreno libre. Pero ¿y si quiere ir para Cádiz? Lo que hace es que se soterra. Entonces, si seguimos el trazado, estos son los jardines de la Buhaira, perdón. Aquí había una basílica que se trató de hacer por Aníbal González, neogótica, y llegamos a San Bernardo. Si continuamos por San Bernardo para adelante, vamos a ver cómo vuelve a aparecer aquí el tren y ya se iría hacia Cádiz. Eso fue una obra monumental, muy cara. Entonces, bueno, Sevilla es una ciudad que crece en abanico. Aquí se ve también el aeropuerto, que es importante comentarlo en relación con el sector terciario. Crece en abanico de una retícula más o menos ordenada, como se aprecia en la época romana. En la época medieval se desordena todo. En el Renacimiento se vuelven otra vez a planteamientos ortogonales. Con la industrialización aparecen barrios extramuros, como son todos estos de aquí. Con los primeros años del siglo XX se produce el ensanche burgués, que es este que tenemos aquí. Hasta los años 50 crecen los terrenos industriales, entre los 50 y los 80 crecen los terrenos industriales y los polígonos habitacionales bastante ordenados. Y luego ya con los 90, la llegada de la Expo, se cambia el trazado de las vías del tren y aparecen los barrios residenciales que apuestan por el higienismo y las nuevas teorías habitacionales. Siempre todo muy marcado porque es una ciudad muy llana y encorsetada por el río. Pues nada, chavales, este es el plano de Sevilla para que veáis más o menos cómo se comenta un plano y poquito a poco lo vamos a ir haciendo mejor. Un abracico, hay ganas de veros.